Hay que decir que la educación aragonesa está en estos momentos al margen de la ley. Repito, está al margen de la ley. ¿Vale? Pues las leyes nos gustarán más o menos, pero desde luego todos tenemos la obligación de cumplirlas. Sin embargo, la consejera de Educación se ha declarado absolutamente insumisa a la LOMCE, a la ley orgánica que tenemos para todo el territorio nacional. De momento no ha realizado las pruebas de tercero y sexto de primaria a las que le obliga la LOMCE y de momento también ha recurrido ante el Tribunal Supremo las de cuarto de la ESO, que como sabéis deberían empezar a aplicarse en este curso, y las de segundo de bachillerato. El Departamento de Educación está en estos momentos absolutamente judicializado, es decir, tiene causas civiles y penales abiertas por varios tribunales, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico y a nivel, por supuesto, nacional. Y además está obviando las casi 1000 quejas que recibió el Justicia de Aragón ante el proceso de escolarización y la elección de jornadas escolares. Los alumnos aragoneses están en estos momentos en una situación de desventaja respecto al resto de las comunidades autónomas donde sí se está cumpliendo escrupulosamente la ley. Y además los equipos directivos, los profesores de los centros, están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque obviamente saben que la ley les exige su cumplimiento y, por otra parte, el departamento se ha declarado insumiso.